Al sumergirnos en la palabra de Dios, descubrimos un tesoro inagotable que nos invita a mantener una relación más profunda con nuestro Creador. Cada versículo es como una chispa que ilumina nuestro camino, transformando nuestra forma de pensar y de actuar. Permite que esa luz penetre en nuestro ser, nos ayuda a crecer, a sanar y a encontrar un propósito en cada aspecto de nuestras vidas. Es un viaje de amor, de descubrimiento que nunca deja de sorprendernos. Una palabra para el espíritu le trae nueva enseñanza para que sea usted fortalecido, sea usted madurado espiritualmente. Hay muchos que aún no entienden que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que la voluntad de Dios sea hecha en cada uno de nosotros. Por ello, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional, el cortar de la palabra. Cuando hablamos de cortar es como el que tiene unas tijeras, un cuchillo, de pronto una herramienta que le permite a usted traspasar o quitar algo, arrancar, cortar, eliminar, partir. Y la palabra que nos acompaña esta mañana está en Hebreos 4:12. Dice la palabra: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso hay muchos que no gustan de buscar leer la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿cómo se sostienen aquellos que se consideran de X o Y religión cuando es un solo libro el que nos mantiene, nos alimenta espiritualmente? Este contexto de este versículo bíblico está cargado de muchas citas del Antiguo Testamento que podemos decir con certeza que nos está hablando claramente las Escrituras con respecto a la palabra de Dios como la manera última de medir el tipo de obediencia que le estamos ofreciendo a Dios. Este versículo se encuentra en la Biblia y habla sobre la eficacia y la potencia de la palabra de Dios. Pablo es el autor de este versículo bíblico y afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa. Es decir, que la palabra de Dios tiene un poder tan real y tan tangible para transformar la vida de las personas. Además, también nos señala que es más cortante que toda espada de dos filos, lo que significa que puede penetrar profundamente en el ser humano y llegar a las áreas más profundas de su corazón y de su espíritu. Esta palabra es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, de identificar y desenmascarar las verdaderas intenciones de las personas. La palabra de Hebreos 4:12, considerada como esa herramienta que necesitamos nosotros para que entre a lo más profundo de nuestro ser, para que pueda abrir nuestros ojos, para que pueda despertar nuestras mentes y nuestros corazones a la verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante, dice el dicho, que toda espada de dos filos. Pero necesitamos analizar esas características y cómo nos puede ayudar realmente a comprender y a aplicar este versículo bíblico en nuestra vida. La palabra de Dios es viva. Dios habla a través de su palabra, haciéndola algo más que un libro ordinario. La Biblia es viva. ¿Por qué? Porque está llena de la presencia del Espíritu de Dios y porque su presencia es la que nos aviva
en cada palabra que esté escrita. Por eso siempre va a ser relevante, por eso la palabra siempre va a ser aplicable a cualquier circunstancia que usted o yo estemos viviendo hoy. Hay verdades allí que debemos descubrir y que debemos interpretar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos que la palabra de Dios es eficaz? A que la eficacia de la palabra radica en esa capacidad para cambiar la vida de las personas. Su vida y la mía pueden ser transformadas a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es capaz de influir en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Así que puede moldear nuestro corazón. ¿Hacia dónde? Hacia la voluntad divina. La vida del creyente es un camino de renovación constante y la palabra de Dios es la guía perfecta para que usted pueda hacerlo. Porque también decimos que la palabra de Dios es cortante, porque la última característica de esta palabra es esa, la capacidad para cortar. Y la usamos para cortar a través de nuestras mentes y de nuestros corazones todo lo que ha penetrado a lo más profundo de nuestro ser. Toda raíz que no corresponde al diseño normal de Dios. Dios no nos ha dado raíz de amargura, no nos ha dado raíz de ira, de odio, no la ha dado. Pero a veces necesitamos ver en la palabra la verdad para que desarraigue, para que arranque a través de la presencia del Espíritu Santo esos espíritus que se han arraigado en nosotros. Este es un proceso de pérdida de esa superficialidad que hemos mantenido. El no querer buscar de la palabra le va a resultar mucho más doloroso a usted, porque va a tener que sumergirse en la palabra un día, cuando el Señor lo haya dispuesto, pero debería irlo haciendo desde ya. Es fundamental leer la palabra para poder encontrar el accionar y el actuar, el hacer ese mandato que el Señor nos manda a que día a día fortalezcamos nuestro espíritu y nuestro crecimiento espiritual. Por eso la palabra de Dios tiene unos aspectos de reflexión que a grandes rasgos los voy a comentar. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios con un corazón dispuesto a dejarse cambiar, a aprender y a crecer, encontrará importancia a este libro. Cuando la vida espiritual no puede construirse solo en las experiencias y en los deseos personales, sino que la palabra de Dios le va a ayudar a ser esa guía perfecta para que usted pueda fundamentarse en la fe. La palabra de Dios es vital en toda la tarea de discernir la verdad de la mentira y de poder distinguir la luz de la oscuridad. La palabra de Dios es la herramienta que usted necesita para renovar su mente y su pensamiento y someterla a la voluntad divina. La palabra de Dios debe ser esa marca constante en su vida, debe ser esa lámpara que ilumina su caminar. Así que desde cualquier prototipo de relación interpersonal hasta nuestras acciones en el mundo exterior, todo creyente siempre buscará una constante transformación. Y para que usted lo sepa y tenga algo de perfección en ese caminar, para que tenga la guía perfecta, debe venir a buscar la palabra de Dios. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted sienta que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.